Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el móvil de las manos, pero él lo retiró con rapidez, como si ya supiera que dentro estaba escondido algo más que texto. Observé su rostro mientras leía línea tras línea, como su expresión se transformaba, y sentí como mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus dedos temblaban al pasar a la siguiente conversación, y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje. A ese único mensaje que lo explicaba todo, que no dejaba lugar a dudas, que lo rompía todo o lo convertía en un enigma aún más profundo. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y en la pantalla apareció una notificación nueva. Vi cómo su rostro perdía color al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera pestañeaba. Me mordí el interior de la mejilla, un reflejo antiguo de esos que aparecen cuando el cuerpo ya no sabe cómo protegerse del miedo. El silencio se hizo insoportable. Su respiración era rápida, entrecortada. Yo podía oírla aunque estuviéramos a 2 metros de distancia. Y eso era lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que lo cambió todo para siempre. Y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo ocurrió todo en realidad. Antes de revelar el secreto que tanto tiempo intenté ocultar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y también respóndanme algo, ¿alguna vez guardaron un secreto con todas sus fuerzas, y aún así no lograron protegerlo? Desperté antes que él. Siempre me ocurre. No porque tenga el sueño ligero ni porque su ronquido me despierte, aunque a veces también, sino porque hay una parte de mí que se rehúsa a descansar del todo. Como si incluso cuando duermo, una parte de mí siguiera en estado de vigilancia. Ese día no fue diferente. Me puse la bata, preparé café, acomodé la cocina que ya estaba limpia, solo por no estar quieta. El silencio de la casa es espeso en esas horas previas al amanecer, como si la vida todavía no hubiera decidido arrancar. Él se levantó unos 40 minutos después con el paso lento y la mirada puesta en el suelo. Me saludó sin besarme, como siempre, con un murmullo que apenas pareció humano. Se sentó a la mesa y tomó el diario. Yo ya sabía que leería primero política nacional, luego economía, después titulares internacionales. Lo mismo desde hace años. No es que sea malo. Es simplemente previsible. Mientras él pasaba las páginas, yo me quedé mirando su perfil. Lo conozco de memoria, la curva de la frente, esa arruga que se le marca cuando no encuentra sus lentes. Y sin embargo sentí que estaba frente a un desconocido. No fue una epifanía ni un drama. Fue una certeza silenciosa. Como si por un segundo el amor que nos unía se hubiera apagado, y lo que quedara entre nosotros fuera costumbre. Una costumbre limpia, estable, sin grietas visibles. Pero fría. Después del desayuno salí al jardín. Me senté en la vieja silla de hierro blanco que da al limonero. El sol apenas tocaba las hojas. Pensé en lo poco que recordaba de mí misma antes del matrimonio. No con nostalgia. Con extrañeza. Como si esa versión de mí, la de los 20 y tantos, fuera otra persona. ¿Qué soñaba ella? ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué hombre le abría el alma, con la piel todavía fresca de expectativas? El mensaje llegó a media mañana. Mi cuñada. Mi hijo llegará hoy. ¿Puede quedarse en su casa unos días? Es por un curso. Contesté que sí, por supuesto. No lo dudé ni un segundo. Lo recordaba de pequeño con las mejillas siempre sucias y el cabello despeinado. Ahora tenía 24 años, creo. Había estado fuera del país. No lo había vuelto a ver. Cuando llegó, ya por la tarde, no lo reconocí. Abrió la puerta con una sonrisa tímida y un bolso colgado al hombro. Era alto. Delgado. Pero no frágil. Más bien firme. Seguro.
Sus ojos eran oscuros y atentos. Me saludó con un beso en la mejilla que me tomó por sorpresa. Había algo en su forma de mirarme que no era la típica mirada que se le da a una tía. «¿Cuánto has cambiado?», dije. «¿Y tú?». «Nada», respondió él. Sonrió. No me pareció un cumplido. Me pareció una afirmación. Como si él supiera algo que yo no. Durante la cena, él y mi esposo hablaron de política. Yo apenas hablé. Observé. Él se reía con facilidad. No como mi marido, que parecía reírse por costumbre más que por emoción. Me sorprendí mirándole las manos. Grandes, limpias. Hacía pequeños gestos al hablar, como si moldeara el aire. Me sorprendí preguntándome qué manos me habían tocado por última vez con verdadera intención. Después de cenar, él se ofreció a lavar los platos. Mi esposo ya se había instalado en el sillón frente al noticiero. Me quedé en la cocina con él. Lavaba con energía, y bromeaba. Yo reí. Reí de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Y en esa risa hubo un eco de algo perdido. De algo que no sabía que aún quería. Esa noche no dormí bien. No por él. Por mí. Por la forma en que mis pensamientos se deslizaban sin permiso hacia su voz, su sonrisa, sus gestos. Me sentí ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba que estaba sintiendo? Al día siguiente, cuando salí de la ducha, algo me hizo volverme. No escuché pasos. No escuché voz. Pero su figura estaba allí. En el marco de la puerta. Sostenía una toalla. Creo que pensó que no había nadie. Nuestros ojos se encontraron. Solo por un segundo. Y luego él salió, rápido, sin decir palabra. Me quedé inmóvil con el agua aún cayendo sobre mi espalda, preguntándome si todo había sido real. No hablamos del tema. Ese día, él estuvo distante. Y yo también. Pero el aire entre nosotros se había cargado con algo nuevo. Algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que me perseguiría hasta destruirlo todo. Al día siguiente todo parecía haber vuelto a la normalidad, aunque dentro de mí nada lo estaba. El desayuno transcurrió en silencio como siempre. Mi esposo hojeaba el periódico, yo revolvía el café sin tomarlo. El del joven llegó unos minutos después con el cabello húmedo, recién salido de la ducha, evitando mi mirada con una cortesía ensayada que me puso más nerviosa de lo que hubiera querido admitir. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza. Fue casi teatral, como si los dos estuviéramos interpretando un guión que nos protegiera de la verdad. Durante la mañana intenté llenar el tiempo con tareas domésticas innecesarias, volví a lavar la loza, aunque ya estaba limpia, acomodé los cajones de la cocina, barrí una terraza sin hojas. Todo para no pensar. Pero pensar era inevitable. Cada objeto, cada rincón de la casa parecía devolverme a ese instante congelado frente a la puerta del baño. No por lo que se vio, sino por lo que se sintió. Porque hubo algo en ese segundo compartido que quedó suspendido entre los dos. Algo que ninguno había provocado, pero que ambos habíamos sentido. A la hora del almuerzo mi esposo no regresó. Dijo que se quedaría en la oficina para una reunión. Así que estábamos solos. Otra vez. Preparé algo simple, arroz con vegetales y pescado a la plancha. Cocinar para dos me recordó tiempos pasados, cuando mi marido y yo aún hablábamos durante las comidas. Cuando nos reíamos por tonterías. Cuando el silencio no era este abismo incómodo. Él se sentó frente a mí. Comió con naturalidad, sin prisa, sin nervios. Me preguntó por mi jardín, por las plantas, por el limonero. Respondí con frases cortas, cuidando no cruzar la mirada más de lo necesario. Pero en los márgenes de nuestras palabras flotaba un peso que ninguno mencionaba. Un lenguaje invisible se tejía entre nosotros, uno hecho de cosas no dichas, de respiraciones contenidas, de recuerdos recientes. Después del almuerzo, se ofreció a ayudarme a limpiar. Lo hizo con una soltura que me descolocó. Tomó un paño y comenzó a secar los platos.
El silencio volvió, pero era otro. No era incómodo, sino expectante. Sentía que algo iba a suceder, aunque no sabía qué. Fue entonces cuando dijo algo que me sorprendió. Siempre me gustó esta casa, murmuró, mirando por la ventana de la cocina. Es tranquila, huele a cosas vividas. Me quedé quieta. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si estuviera hablando de mí, y no de la casa. Me obligué a sonreír, a cambiar de tema, a preguntarle si ya había empezado el curso que mencionó su madre. Dijo que sí, que era interesante, aunque todavía no conocía a mucha gente. Pasó la tarde sin sobresaltos. Él salió a caminar. Yo fingí leer un libro, pero no pasé de la tercera página. Me asomé por la ventana varias veces, no para buscarlo, me repetía, sino por costumbre. Cuando volvió, ya caía la tarde. Cruzó el jardín con paso sereno, como si fuera parte del paisaje. Se detuvo antes de entrar, miró hacia la terraza, donde yo fingía regar las macetas. No dijo nada. Yo tampoco. Durante la cena, mi esposo nos contó algo del trabajo. Habló más de lo habitual, como si intuyera la tensión. Yo asentía sin escuchar. Él, el joven, se mantenía en silencio, centrado en su comida. Pero había algo en su forma de mover los cubiertos, de no levantar la vista, que me hacía pensar que su mente estaba en otra parte. O en la misma que la mía. Al terminar, mi esposo volvió al sillón como siempre. Encendió las noticias. Me pidió un té. Fui a la cocina. Él ya estaba allí. Me miró, pero esta vez con otra intensidad. No con provocación ni con deseo. Era otra cosa. Algo entre culpa y necesidad. Me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. Me acerqué al armario de las tazas, y sin querer nuestras manos se rozaron cuando él alcanzó la tetera. Fue un segundo. Un roce mínimo. Pero bastó para que me temblara la mano al servir el agua. No dijimos nada. Él se fue al instante, dejándome sola con el vapor del agua caliente y el corazón desbocado. Cuando llevé el té a la sala, mi esposo sonrió sin mirar. Yo asentí como si todo estuviera en orden. Me acosté temprano. No tenía sueño, pero necesitaba huir del día. Apagué la luz y me acurruqué en la cama con la espalda hacia mi esposo, como tantas veces. Sentí su cuerpo cerca, pero distante. Él respiraba con esa cadencia que conozco de memoria. Y sin embargo me parecía ajena. Mi mente volvió a ese instante en la cocina. A ese roce. No era físico lo que me perturbaba. Era el reconocimiento. Había en ese gesto algo que me decía que él también estaba atrapado. Que no era solo yo quien se estaba moviendo por una cuerda floja. Que ninguno sabía cómo habíamos llegado hasta allí, pero que ya no había marcha atrás. No dormí. Cerré los ojos, pero la mente seguía abierta. Me repetía que no debía ocurrir nada más. Que era un error. Que todo podía confundirse, desdibujarse, interpretarse mal. Que lo mejor sería mantener la distancia. Evitar estar sola con él. Cortar cualquier posibilidad de malentendido. Pero al mismo tiempo una parte de mí, silenciosa y terca, no quería alejarse. Porque por primera vez en años me sentía mirada. Vista. No como madre ni como esposa. Sino como mujer. Como alguien con historia. Con cuerpo. Con sombra. Y eso, aunque me diera miedo, también me hacía sentir viva. Al amanecer, escuché pasos en la cocina. Me levanté. Me puse la bata. Lo vi desde el pasillo. Él preparaba café. Había algo en su forma de moverse, en la delicadeza con la que colocaba las tazas, que me hizo detenerme. Observé sin ser vista. Como si él también, en su modo, estuviera buscando una manera de entenderse en medio del desconcierto. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Me recosté junto a mi esposo. Cerré los ojos. Pero el olor del café recién hecho me persiguió hasta que la luz del día se coló por la ventana.
Y supe con una claridad que dolía, que algo se había despertado. Y que fingir que no existía ya no sería tan sencillo. Al día siguiente su ausencia en la casa fue como una brisa inesperada. Se había marchado temprano, dejando sobre la mesa del comedor un vaso vacío y una nota escrita con letra apurada. Salí a caminar. No me esperen para almorzar. No era habitual que avisara, mucho menos que lo hiciera por escrito. Tal vez lo hizo para evitar el cruce, o para no tener que fingir una conversación. No lo sé. Pero su silencio llenó los espacios más que su presencia. Durante la mañana, el clima se volvió gris. Nubes pesadas cubrían el cielo, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anticipa la lluvia. Limpié la cocina más de una vez. Luego me senté junto al ventanal, frente al limonero con una taza de té ya frío entre las manos. Observé las hojas moverse apenas, como si todo en la naturaleza estuviera conteniendo el aliento, igual que yo. Mi esposo, como de costumbre, se sumergió en su rutina sin notar nada fuera de lugar. Él tenía esa capacidad de habitar el mundo sin mirar demasiado a su alrededor. Le bastaba con que las cosas siguieran su curso. No cuestionaba, no investigaba. Esa calma suya, que en otros tiempos me dio seguridad, ahora me provocaba una sensación confusa. Como si estuviéramos viviendo en planos paralelos. Alrededor del mediodía, recibí la visita inesperada de mi vecina, Clara. Traía un pastel de zanahoria envuelto en papel aluminio. Nos sentamos en la cocina y charlamos de cosas triviales, el clima, las nuevas plantas en su jardín, un problema con su lavadora. Pero en un momento mientras yo servía el té me dijo con tono casual, «Tu sobrino ha crecido bien. Tiene una energía distinta. Se nota que llama la atención». La miré de reojo intentando adivinar si había algo más detrás de sus palabras. Ella sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, como si esperara una reacción. Luego sonrió y cambió de tema. Pero la frase quedó resonando en mi interior como un eco incómodo. Después de que Clara se marchó, la inquietud se volvió insoportable. Me asomé varias veces por la ventana del frente. Nada. Salí al jardín, fingiendo que revisaba las macetas, aunque en realidad solo buscaba un indicio de su regreso. No sabía qué esperaba ver. Tal vez a él caminando por la calle con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. O quizás solo necesitaba confirmar que el mundo no se había detenido, que seguía girando a pesar de mi desorden interno. Cerca de las 4 de la tarde lo vi volver. Venía por la vereda contraria, sin prisa. Llevaba los auriculares puestos, pero al llegar frente a la casa se los quitó. Me vio y por primera vez en días sostuvo la mirada. No había reproche ni vergüenza. Había algo más simple, reconocimiento. Como si ese breve cruce de ojos dijera sí, sé lo que está pasando. Y eso bastó para que el corazón me golpeara fuerte en el pecho. Cruzó el jardín con naturalidad. Al pasar junto a mí murmuró un saludo apenas audible. Yo asentí sin decir palabra. Entró a la casa, directo a su habitación. No volvimos a hablar en toda la tarde. Por la noche la tensión era una sombra invisible. Mi esposo no notaba nada. Preguntó por el pastel de Clara, comentó algo sobre una noticia política. Yo respondí con monosílabos. El joven se mantuvo callado comiendo despacio. En sus movimientos había algo contenido, como si cuidara cada gesto para no decir más de lo necesario. Terminado el postre, se disculpó y subió. Yo recogí la mesa, como siempre. Mientras lavaba los platos me di cuenta de que estaba respirando mal. Como si mi pecho se hubiera encogido. Me apoyé un momento en la pileta cerrando los ojos intentando encontrar calma. Pero dentro de mí todo era confusión. La imagen de su rostro, sus ojos fijos en los míos, el eco de esa mirada sostenida frente al portón, todo se mezclaba con una culpa sorda, persistente, que no sabía dónde guardar. Más tarde, cuando la casa ya estaba en silencio, subí las escaleras sin hacer ruido. Pasé frente a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Pude ver que estaba acostado con el celular en la mano, iluminando apenas su rostro.
No se movió. No miró hacia la puerta. Yo seguí caminando hasta mi cuarto con el pulso acelerado, como si acabara de cometer un acto prohibido. Me recosté en la cama. Mi esposo ya dormía, ajeno a todo. Respiraba con esa regularidad que siempre envidié. Pero esa noche su paz me pareció una provocación. Yo estaba despierta, atrapada en un torbellino silencioso del que no sabía cómo salir. Los días siguientes fueron parecidos. Pequeñas repeticiones. Momentos que se acumulaban sin resolverse. Él y yo evitábamos estar solos. O mejor dicho, lo intentábamos. Pero siempre había un instante breve en que coincidíamos en la cocina, en el pasillo junto a la ventana. Y cada uno de esos encuentros tenía el mismo hilo invisible que parecía tensarse más y más. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de invitados, encontré una sudadera suya. Al acercarla a la nariz, sin pensar, sentí su olor. Una mezcla de jabón, ropa limpia, y algo más. Cerré los ojos. Fue un segundo. Pero fue suficiente para entender que mi voluntad ya no era confiable. Que por más que me repitiera que debía poner distancia, mi cuerpo seguía buscándolo, aunque fuera en lo más cotidiano. Esa noche, mientras cenábamos los tres, me sentí ajena a mí misma. Escuchaba nuestras voces como si vinieran de otra habitación. Vi la mesa, los platos, las manos, los gestos. Todo parecía normal. Pero no lo era. Yo ya no era la misma. Algo se había movido dentro de mí. Algo que no sabía si quería frenar. Después de la cena, mi esposo volvió a su sillón. Él fue a la cocina a lavar su taza. Fui tras él, diciendo que lo ayudaría. Nos quedamos unos minutos en silencio. Entonces, sin mirarme, dijo, me voy mañana. Ya hice lo que vine a hacer. No respondí. No porque no quisiera. Sino porque no sabía qué decir. Cuando terminó, dejó la taza en el escurridor y se giró hacia mí. Durante un instante pensé que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo me miró con esa mezcla de resignación y certeza que me atravesó como un cristal helado. Salió de la cocina, y me quedé sola, con las manos mojadas y la garganta cerrada. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, supe que algo se estaba terminando. Pero no sabía qué. No aún. Solo entendía que el equilibrio había sido roto, y que pronto todo lo que fingía sostenerse comenzaría a caer. Sin ruido. Sin explicación. Simplemente caer. Me desperté antes del amanecer. El cielo aún era una sombra extendida sobre la ciudad, y la casa respiraba ese silencio denso que solo existe cuando todos duermen. No había ruido ni movimiento, pero sentía que algo vibraba bajo la superficie, como si el aire estuviera cargado de electricidad contenida. Me senté en la cama, los pies tocando el suelo frío, y durante unos minutos no hice nada. Solo escuché. Respiré. Y supe que el día que comenzaba no sería como los anteriores. Bajé a la cocina con pasos lentos. Preparé café sin prender las luces, guiándome por la memoria de mis movimientos. El sonido de la cafetera fue el único que rompió el silencio. Me apoyé contra la mesada mientras el aroma se expandía por la casa, cálido, familiar. Pero mi cuerpo estaba tenso, como si presintiera algo. A las 7:30, mi esposo bajó. Llevaba la camisa sin abotonar del todo, el cabello aún húmedo por la ducha. Saludó con su voz habitual, indiferente, y se sentó a leer el diario. Le serví una taza de café sin mirarlo. Él preguntó qué desayunaríamos y respondí con un lo de siempre. No hubo más palabras entre nosotros. Media hora después bajó él. Vestido, peinado, con la mochila al hombro. Saludó a ambos con un tono educado contenido. Dijo que ya tenía las cosas listas, que pasaría su madre a buscarlo. Mi esposo comentó algo sobre el tráfico de los viernes, y yo no pude decir nada. Me limité a observar cómo bebía su café, cómo sus manos sostenían la taza, cómo sus ojos evitaban los míos. Cuando terminó, subió a su habitación.
El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Mi esposo seguía leyendo como si la rutina lo protegiera de todo. Como si no notara que algo se deshacía frente a él. Minutos después, sonó el timbre. La madre había llegado. Él bajó con su maleta. Nos miró a los dos. A mí un segundo más. Y luego salió. Ni un adiós, ni una explicación. Solo cerró la puerta. Y el silencio que dejó fue más pesado que su presencia. Pasaron las horas con una lentitud insoportable. Limpié la casa sin razón, cambié sábanas, abrí ventanas. Pero nada me liberaba de la sensación de que había cometido un error irreversible. No por lo que había hecho, porque en los hechos nada había ocurrido, sino por todo lo que se había movido dentro de mí. Por todo lo que permití sentir. Por la tarde decidí salir a caminar. Recorrí calles conocidas, saludé a vecinos, pasé por la panadería. Pero cada paso me alejaba de la versión de mí que había sido hasta hace poco. Me sentía vacía, desplazada. Como si hubiese cruzado un umbral invisible y no supiera cómo volver. Al volver a casa, encontré a mi esposo sentado en el jardín, algo que no solía hacer. Me miró con una expresión extraña, como si intentara buscar algo en mi rostro. Me dijo que pensaba que deberíamos irnos el fin de semana a la casa de campo. Nos vendrá bien un cambio de aire, comentó. Asentí sin discutir. En otro tiempo habría sido una invitación bienvenida. Ahora sonaba a intento. Un parche. Una forma de volver a lo anterior. Esa noche cenamos en silencio. Él hablaba del campo, de los árboles que había que podar, de cómo el viejo galpón necesitaba arreglos. Yo lo escuchaba fingiendo interés, mientras mi mente volvía a una mirada que ya no estaba. A un silencio compartido que ahora era ausencia. Dormimos juntos como siempre, pero sentí la cama más grande. Como si el espacio entre nosotros se hubiese multiplicado. Miré el techo durante horas, deseando no pensar. Deseando no sentir lo que sentía. Pero el pensamiento volvía una y otra vez, ¿y si todo esto no fue solo una ilusión? ¿Y si en realidad había descubierto algo de mí que siempre había estado dormido? A la mañana siguiente salimos hacia la casa de campo. El viaje fue largo, sin demasiadas palabras. La radio llenaba el silencio. Él hablaba de política, del precio del combustible, de cosas que para mí sonaban lejanas. Yo miraba por la ventana. Los árboles, los caminos de tierra, las estaciones de servicio. Todo pasaba frente a mí como un paisaje mudo. Llegamos al mediodía. El lugar estaba igual que siempre. Viejo, polvoriento, pero con ese encanto rural que alguna vez me resultó reconfortante. Me dediqué a abrir ventanas, sacudir muebles, preparar algo para comer. Él se puso a revisar el galpón, como había anunciado. Durante el almuerzo el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Se sentía espeso. Cargado. Como si él también empezara a sospechar algo. Como si intuyera que aunque yo estaba allí, ya no era del todo suya. Después de comer, salí a caminar sola por los alrededores. El campo abierto, el olor de la tierra, los pájaros, todo eso me llevó de regreso a mi juventud. A esos días en que amaba sin miedo, sin culpas. En los que no pensaba tanto. Me pregunté cuando me convertí en esta versión de mí que se debate entre el deber y el deseo, entre la rutina y la urgencia de sentir algo verdadero. Me senté bajo un árbol. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y por primera vez en días, lloré. No era llanto de tristeza. Era otra cosa. Era como si necesitara soltar todo lo que me oprimía por dentro. Las dudas, el remordimiento, el vacío. Cuando volví a la casa, mi esposo dormía en el sillón. Me senté a su lado. Lo observé. Y por primera vez me sentí culpable. Porque no había hecho nada, pero había sentido demasiado. Porque aunque mi cuerpo no había cruzado ningún límite, mi mente ya lo había hecho hacía tiempo. Esa noche cenamos sin hablar del día.
Yo apenas probé bocado. Él parecía distante pero tranquilo. Me dijo que al día siguiente podíamos podar el limonero viejo. Asentí sin mirarlo. Subí temprano a dormir. Me acosté sin sacarme la ropa. No tenía fuerzas. Miré el techo por horas. Pensé en él. En su forma de caminar. En sus ojos. En su voz. Pensé en cómo todo se había enredado tan rápido. Y en cómo, pese a todo, algo en mí seguía deseando que no se terminara del todo. Pero ya no estaba. Se había ido. Y en esa ausencia también había una respuesta. Yo era otra. Y no sabía cómo volver. La mañana amaneció tibia, con una brisa que movía suavemente las cortinas del cuarto. Había dormido mal, con el cuerpo inquieto, como si mi mente se negara a entregarse al descanso. Cada vez que cerraba los ojos, se abría un espacio oscuro en el que todo lo que no decía cobraba forma. Me levanté sin hacer ruido, dejando que mi esposo siguiera dormido. Tenía el ceño fruncido incluso en el sueño. Una expresión que no le conocía. Tal vez también él había notado que algo se había desplazado entre nosotros, aunque aún no supiera ponerle nombre. Bajé a la cocina y encendí la radio en volumen bajo. Una voz hablaba del clima, anunciando lluvias para la tarde. Preparé café y me senté en la vieja mesa de madera, sintiendo el olor del campo colarse por la ventana entreabierta. El aire estaba impregnado de humedad y tierra mojada. Me trajo recuerdos de mi infancia. De tardes en las que jugaba bajo la lluvia, sin preocuparme por nada más que la libertad de correr. Me pregunté en qué momento dejé de sentir esa ligereza. Mi esposo se levantó poco después. Entró en la cocina con paso lento y rostro adormilado. Murmuró un saludo mientras se servía café. Me preguntó si quería ir a cortar algunas ramas del limonero antes de que lloviera. Respondí con un simple sí, aunque no tenía ánimos. Salimos al jardín con guantes, tijeras y una escalera vieja. Él se encargó de las ramas más altas, yo recogía las caídas, las acomodaba en montones. Trabajamos en silencio como tantas veces, como si la coordinación silenciosa pudiera ocultar todo lo que no decíamos. A media mañana comenzó a lloviznar. Las gotas eran suaves, apenas perceptibles, pero suficiente para obligarnos a volver al interior. Secamos nuestras ropas y preparamos un almuerzo ligero. Mientras cocinaba, pensé en cómo la rutina era una forma de defensa. Si nos manteníamos ocupados, si seguíamos cumpliendo con lo esperado, tal vez podríamos evitar enfrentarnos a lo que nos alejaba. Comimos en el comedor grande, ese que casi no usamos. La vajilla crujía con cada movimiento. Él habló sobre lo que aún faltaba arreglar en el galpón. Yo asentía, intentando parecer presente. Pero por dentro, todo estaba lejos. Cada palabra suya rebotaba en una superficie que ya no absorbía nada. Después del almuerzo, la lluvia se volvió más intensa. Me senté en el sillón con un libro en las manos, aunque no pasé de la primera página. Escuchaba cómo el agua golpeaba el techo de chapa, rítmica constante. Él se encerró en la habitación de huéspedes para hacer una videollamada con un colega. Sus voces apagadas llegaban como ecos lejanos. En ese momento sonó mi teléfono. Al ver la pantalla, mi corazón dio un pequeño salto. Era un número desconocido. Dudé pero atendí. Era su voz. Su tono era sereno, pero había una urgencia suave contenida. Me dijo que se había olvidado un cuaderno en su habitación y que si podía guardarlo. Me pidió que se lo devolviera cuando estuviéramos de regreso. Le dije que sí, que no se preocupara. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. Luego subí las escaleras. Entré a la habitación donde él se había quedado los últimos días. Todo estaba en orden. La cama hecha a la ventana cerrada, los cajones vacíos. Encontré el cuaderno en la mesa de noche. Era de tapas negras con su nombre escrito a mano en la primera página. Lo tomé dudando si abrirlo. Pero no lo hice. Lo coloqué en mi bolso asegurándome de que quedara protegido.
No sé por qué, pero me quedé allí un rato. Sentada en el borde de la cama, observando el cuarto. Había en el aire un resto de su presencia. Como si algo de él se hubiera quedado en la habitación, flotando. Me dejé estar sin pensar, sin hablar. Solo sintiendo. La lluvia no cesó durante la tarde. Mi esposo propuso ver una película vieja. Acepté por compromiso. Nos sentamos en el sofá con manta sobre las piernas y una taza de té caliente. Él se durmió a la mitad. Yo apagué el televisor en silencio y me quedé contemplando la chimenea vacía. Las brasas apagadas parecían hablarme. No pude evitar pensar en él. En su voz, en su manera de mirar. En cómo, sin querer, había removido cosas que yo daba por dormidas. No era solo atracción. Era otra cosa. Una conexión que no entendía del todo, pero que me había tocado de forma profunda. Había visto en mí algo que ni yo recordaba. Y eso, aunque me doliera, también me daba una forma nueva de verme. Esa noche mi esposo cocinó. Preparó una sopa simple como las que hacíamos al principio del matrimonio. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. No sé si me creyó. Pero no insistió. Lavamos los platos juntos. Luego se encerró a leer. Yo me quedé sola en la cocina, mirando la lluvia por la ventana. Cerca de la medianoche bajé por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Caminé descalza por el pasillo como si el sonido de mis pasos pudiera despertar algo. Me detuve frente a la puerta de la habitación de huéspedes. Entré. No encendí la luz. Me senté otra vez en el borde de la cama. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y entonces lo entendí. No se trataba de él. Ni de mi esposo. Ni siquiera de la rutina. Era sobre mí. Sobre todo lo que había dejado en pausa durante años. Mis deseos, mis pensamientos, mi piel. Había vivido tanto tiempo cuidando de otros que me olvidé de mirarme. De escucharme. Abrí los ojos. La oscuridad no me asustaba. Me sentía extrañamente en calma. Como si al aceptar lo que sentía, aunque no hiciera nada, una parte de mí se liberara. Subí las escaleras lentamente. Entré a la habitación. Mi esposo dormía, otra vez con esa expresión apacible. Me acosté a su lado, mirando el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de pensar. Solo quería entender. Y en ese silencio, en esa noche de lluvia, supe que no podía seguir viviendo a medias. Que algo debía cambiar. Que lo que pasó no fue un error, sino un espejo. Uno en el que tal vez empezaba a reconocerme. We kissed. Regresamos a casa el domingo por la tarde, cuando la lluvia había cesado y las calles aún estaban húmedas, respirando ese olor a tierra mojada que tanto me gustaba de niña. El viaje de vuelta fue tranquilo, casi demasiado. Mi esposo puso la radio y dejó que la música llenara los huecos del silencio. Yo miraba por la ventana, con la cabeza recostada en el vidrio, siguiendo las gotas que aún se deslizaban lentamente como si no quisieran dejar ir la tormenta. Al llegar descargamos las bolsas, guardamos la ropa y nos acomodamos de nuevo a la rutina. El hogar olía igual, los muebles estaban en su sitio, y todo parecía no haberse enterado de que algo, dentro de mí, se había roto en silencio. Durante los días siguientes intenté aferrarme a lo conocido, los horarios, las comidas, la limpieza, las llamadas semanales con mi hermana. Pero nada me resultaba suficiente. Todo me parecía mecánico, como una obra de teatro en la que ya no me creía el papel. Me esforzaba por parecer presente, por no dejar rastro de lo que había pasado en mi interior, pero era como intentar sostener agua entre los dedos. Por dentro se me escapaba todo. Mi esposo no pareció notar nada extraño. Seguía en sus asuntos, sus correos, sus noticias. A veces me hablaba mientras yo cocinaba, sin siquiera esperar respuesta. Era como si también él actuara, como si supiera que algo se había movido pero prefiriera no nombrarlo. En esas pausas donde el silencio se alargaba más de lo normal,
notaba que me observaba desde el otro lado de la habitación. No con sospecha, sino con distancia. Como si no supiera cómo volver a acercarse. El jueves por la mañana recibí un mensaje. Era su número. Sentí como algo dentro de mí se detenía por un segundo. El mensaje era simple: estoy por la zona. Si querés, paso a buscar el cuaderno. Lo leí varias veces antes de contestar. Finalmente escribí: sí, estoy en casa. No le dije nada a mi esposo. Preparé café, ordené un poco la sala, abrí la ventana para dejar entrar algo de aire fresco. Intenté mantener la calma, recordarme que no pasaba nada, que solo vendría a buscar lo suyo y se iría. Pero mi cuerpo no obedecía. El corazón me latía más rápido de lo normal, las manos me temblaban apenas al acomodar las tazas. Cuando llegó, golpeó suavemente la puerta. Al abrir, sentí una punzada en el estómago. Estaba igual que siempre, con esa expresión tranquila que no sabía si me aliviaba o me alteraba más. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Le tendí el cuaderno. Él lo tomó, lo guardó sin decir palabra. Por un instante pensé que se iría en ese mismo momento. Pero no. Se quedó allí, en el umbral, como esperando algo. Le ofrecí pasar, sin pensarlo demasiado. Aceptó. Entró despacio, como si temiera molestar. Se sentó en el sillón de siempre. Yo fui a la cocina, traje el café. Al volver, me miró y dijo algo que aún resuena en mi memoria: no quiero complicarte. Solo necesitaba verte. No supe qué responder. Me senté frente a él, las tazas entre nosotros. El café humeaba, pero nadie bebía. Nos miramos en silencio. Había tantas palabras que no sabíamos cómo decir, que preferimos callar. Pero en ese silencio había más verdad que en cualquier conversación. Él me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, y supe que los dos sabíamos que mentía. Me preguntó si todo seguía igual con mi esposo. Le dije que sí. Otra mentira. Porque ya nada era igual. Hablamos poco. De cosas superficiales. De su trabajo, de sus planes, de un viaje que pensaba hacer el mes siguiente. Yo asentía, hacía preguntas cortas. Pero por dentro estaba en otro lugar. En un lugar donde lo único que importaba era ese instante, ese estar uno frente al otro sin máscaras. Al levantarse para irse, me miró con una calma que me desarmó. Y dijo: no necesitas responderme ahora. Pero si alguna vez querés hablar, de verdad, sabes cómo encontrarme. Asentí. No lo abracé. No lo toqué. Solo lo acompañé hasta la puerta. Y cuando salió, sentí que el aire se volvía más espeso. Como si la ausencia pesara más que la presencia. No dije nada ese día. No lloré. No me culpé. Pero su visita removió algo que intentaba enterrar. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me miró más tiempo del habitual. Me preguntó si estaba cansada. Le dije que sí. Él asintió y siguió comiendo. Pero su mirada no se despegó de mí en lo que quedaba de la cena. Al día siguiente encontré sobre mi escritorio un sobre blanco. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había impresas varias hojas. Eran capturas. De conversaciones. Mías. Con él. Algunas antiguas, otras recientes. Algunas banales, otras demasiado sinceras. Las leí una por una, con el corazón acelerado. Al llegar al final, encontré una nota escrita a mano: no hace falta que me expliques. Solo quiero que me digas la verdad. Reconocí la letra de mi esposo. Me senté en la silla sin poder moverme. El aire parecía no entrar a mis pulmones. No era miedo lo que sentía. Era otra cosa. Algo parecido a la tristeza, pero más profundo. Era como si todas las versiones de mí colapsaran en ese momento. No supe qué hacer. No supe cómo empezar. La idea de enfrentarlo me paralizaba.
No porque temiera su reacción, sino porque por primera vez entendía la magnitud de lo que había pasado. De lo que había permitido. De lo que había sentido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, con los papeles sobre la mesa. Y mientras los leía una vez más, me pregunté si había un camino de regreso. Y si realmente quería encontrarlo. Porque a veces lo que se rompe no se vuelve a armar igual. Y quizás, solo quizás, había llegado el momento de dejar de fingir. Y de empezar a ser honesta. Primero conmigo misma. Pasamos la noche juntos. La mañana siguiente amaneció clara, sin nubes, pero el aire en la casa pesaba más que nunca. No hubo desayuno compartido, ni palabras cruzadas en la cocina. Mi esposo salió temprano con la excusa de una reunión que no figuraba en su calendario. No pregunté nada. Me limité a asentir, observando cómo se colocaba el abrigo sin siquiera mirarme a los ojos. Cerró la puerta con suavidad, casi con delicadeza. Pero esa delicadeza escondía una ruptura definitiva, algo que ya no se podía ignorar ni remendar con gestos cotidianos. Me quedé sola en la casa. El silencio fue distinto a otros días, no era el silencio de la rutina, ni el de la costumbre. Era un silencio que hablaba, que gritaba en cada rincón. Un silencio que me obligaba a mirarme sin atajos. Me senté en la sala, con las manos sobre las rodillas, sin saber qué hacer. No tenía hambre. No tenía sueño. No tenía excusas. Revisé los papeles nuevamente. Las capturas. Las frases que yo había escrito sin pensar que serían leídas fuera del contexto privado. Leí mis propias palabras como si fueran de otra persona. Pero no lo eran. Eran mías. Y en cada una de ellas había un rastro de mi insatisfacción, de mi deseo de sentirme viva, de mi necesidad de ser vista, escuchada, reconocida. No como ama de casa. No como esposa. Sino como mujer. Pensé en él. En su forma de mirarme. En cómo me escuchaba. En cómo nunca intentó presionarme ni empujarme a ningún lugar. Solo estuvo allí atento, dispuesto, presente. Tal vez por eso me permití ir más allá. Porque no me sentí juzgada. Ni medida. Solo aceptada. El teléfono sonó al mediodía. Era un número conocido. Contesté con un nudo en la garganta. Su voz sonó tranquila, pero cautelosa. Me preguntó si todo estaba bien. No supe qué decir. Me ofreció encontrarnos. Le dije que no era el momento. Hubo un silencio breve. Luego respondió que lo entendía. Que estaría cerca si necesitaba hablar. Colgué sin despedirme. Me encerré en el cuarto. Cerré las cortinas. Apagué el teléfono. Necesitaba desaparecer por un rato. Necesitaba pensar sin interrupciones. Me recosté en la cama y cerré los ojos, pero el sueño no vino. En su lugar, vinieron recuerdos. De mi juventud. De las primeras veces. De los errores cometidos por ingenuidad, no por descontento. Recordé la sensación de caminar por la calle con la cabeza en alto, con el cuerpo ligero, con la certeza de que todo estaba por venir. Y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentí así. Por la tarde me obligué a salir de la casa. Caminé sin rumbo por el barrio, evitando las calles conocidas. Me detuve frente a una plaza que solía visitar cuando mi hijo era pequeño. Me senté en un banco. Observé a los niños correr, a las madres charlar entre ellas. Me sentí fuera de lugar. Como si ya no perteneciera a nada de eso. Como si lo que fui alguna vez se hubiera quedado atrás, sin posibilidad de retorno. Regresé al anochecer. La casa estaba oscura. Mi esposo aún no había vuelto. Encendí algunas luces, pero no quise preparar cena. Me serví un té. Me senté en la cocina, con la taza entre las manos. El vapor me rozó el rostro como una caricia. Y por primera vez en días me permití llorar.
Las lágrimas no eran escandalosas ni dramáticas. Eran pequeñas, silenciosas, persistentes. Como si cada una de ellas cargara un año de frustración, de rutina, de palabras no dichas. Lloré por lo que se rompía. Por lo que ya no podía salvarse. Y también, aunque me costara admitirlo, lloré por lo que había sentido. Porque no era falso. Porque me había tocado de verdad. A las 9 de la noche la puerta se abrió. Mi esposo entró con paso lento. Me encontró aún sentada en la cocina. Nos miramos sin decir palabra. Se quitó el abrigo. Dejó las llaves sobre la mesa. Luego se acercó, sacó una silla y se sentó frente a mí. El silencio volvió a instalarse entre los dos, pero esta vez era otro. Un silencio que esperaba. Él fue el primero en hablar. Me dijo que había encontrado los mensajes por accidente. Que no estaba espiándome. Que fue una casualidad. Pero que una vez que los vio, no pudo fingir que no había visto nada. Me dijo que no entendía muchas cosas, pero que si entendía una, yo ya no era feliz con él. No supe qué decir. Asentí levemente. No intenté justificarme. No tenía sentido. Todo lo que habíamos sido estaba allí, desmoronándose entre palabras que ya no alcanzaban. Me dijo que no me odiaba. Que no me juzgaba. Pero que necesitaba irse. No por orgullo. Sino porque no podía vivir en la mentira. Me preguntó si yo sabía lo que quería. Le dije que no. Que solo sabía lo que ya no podía seguir fingiendo. Después de eso, no hablamos más. Subió a la habitación. Yo me quedé en la cocina, con la taza vacía entre las manos. Sentí un vacío nuevo, diferente. No era culpa. Era la conciencia de un final. Uno inevitable. Esa noche no dormimos en la misma cama. Él cerró la puerta de la habitación. Yo me quedé en la de huéspedes. La misma donde él se había quedado días atrás. Me acosté vestida, mirando el techo. Y comprendí que el verdadero dolor no venía de lo que había hecho. Venía de lo que no supe hacer antes. De haber callado tanto tiempo. De haberme dejado ir sin darme cuenta. Y aunque aún no sabía qué haría al día siguiente, tenía clara una cosa: ya no podía seguir negando lo que era. Ni lo que había sentido. Porque incluso si todo se derrumbaba, al menos ahora sabía quién era en medio de las ruinas. Desperté antes que amaneciera. No recordaba haberme dormido, pero el cuerpo estaba adormecido y la cabeza pesada, como si el sueño no hubiera servido de nada. Me quedé en la cama por un tiempo sin moverme, sin abrir del todo los ojos. El cuarto de huéspedes estaba frío más que el nuestro, y la ausencia de sus cosas lo hacía sentir como un espacio prestado, sin historia, sin alma. Pero esa mañana no sentí deseos de volver a mi habitación. No quería enfrentarme al orden aparente de lo que ya estaba roto. Bajé a la cocina con pasos lentos, sin hacer ruido. No sabía si él seguía en la casa, pero tampoco tenía fuerzas para comprobarlo. Puse la tetera al fuego, preparé café. Me senté a esperar, sin apuro. Afuera aún no clareaba, pero las sombras ya no me daban miedo. Había algo liberador en esa oscuridad que no exige sonrisas ni respuestas. En esa hora en que nadie espera nada de nadie. No sabía qué haría con mi día, ni con los que vendrían después. Sentía que mi vida se había detenido en un punto impreciso, como una pausa que no encontraba continuación. Lo único que sabía con certeza era que ya no podía volver atrás. No podía deshacer las palabras dichas, ni los silencios que permitieron que todo llegara hasta aquí. Y lo más difícil era aceptar que tal vez, todo esto no se debía a una traición puntual, sino a un desgaste silencioso que nunca quisimos ver. Cuando el cielo empezó a aclarar, escuché pasos en la planta alta. No subí. Me quedé quieta escuchando. Luego el sonido del agua en el baño. La puerta de la habitación. Una maleta que se cerraba. Poco después la puerta principal se abrió y se cerró con firmeza. Sin portazos. Sin dramatismo.
como si se tratara de un acto inevitable. Y supe sin necesidad de comprobarlo que él se había ido. No lloré. No me moví. Me limité a mirar el vapor que salía de mi taza, las gotas que se acumulaban en la ventana. Me sentía vacía, sí, pero también extrañamente liviana. Como si una parte de mí, esa que llevaba años conteniéndose, por fin pudiera respirar. Pasé la mañana ordenando cosas pequeñas. Guardé ropa que ya no usábamos, saqué libros para donar, abrí ventanas. No como quien limpia una casa, sino como quien necesita hacer espacio en su interior. No tenía plan. Solo la urgencia de sentir que algo cambiaba aunque fuera mínimo. Al mediodía, recibí un mensaje de Clara, mi vecina. Me preguntaba si estaba todo bien, si necesitaba algo. Dudé en responder. Luego le escribí que sí, que todo estaba en orden. Pero no lo estaba. Y probablemente no lo estaría por un buen tiempo. Por la tarde salí a caminar. Hacía frío, pero el sol se asomaba entre las nubes. Recorrí calles que no solía tomar, sin destino. Observé las casas, los árboles, los perros durmiendo en las veredas. El mundo seguía girando. Y eso, en parte, me tranquilizaba. Saber que aunque mi vida estuviera en ruinas, el resto seguía su curso. Entré a una cafetería pequeña, casi vacía. Me senté junto a la ventana. Pedí un café con leche. Observé a las personas que pasaban por la vereda. Parejas, madres con cochecitos, adolescentes con auriculares. Todos ellos parecían tan ajenos a mi dolor. Me pregunté cuántas de esas personas estarían atravesando algo similar. Cuántas también fingirían normalidad mientras su interior colapsaba. Pensé en llamarlo. En escribirle. Decirle que todo había estallado. Que no había vuelta atrás. Pero no lo hice. Porque aún no sabía qué sentía exactamente. No quería correr hacia algo solo porque lo anterior había fallado. No quería usarlo como escape. Él no lo merecía. Y yo tampoco. Regresé a casa con el atardecer. El aire se volvía más frío, y las luces de las casas se encendían una a una. El barrio seguía igual, pero algo en mí ya no encajaba del todo. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme parte de algo. Si podría reconstruirme sin tener que mentirme. Al llegar, la casa estaba en silencio. Subí a la habitación principal. Estaba intacta. El placard abierto con varios espacios vacíos. La mitad del perchero sin ropa. Sus zapatos ya no estaban. Sobre la cómoda, un sobre cerrado. No tenía nombre, pero era para mí. Lo abrí con manos temblorosas. Eran unas líneas, escritas con su letra firme sin adornos. Sabía que algo estaba mal desde hacía tiempo. Pero no supe cómo hablarlo. Me duele lo que pasó, pero más me duele lo que dejamos de decirnos. Me voy para darnos aire. No para castigar. Tal vez, algún día podamos entendernos sin reproches. Cuídate. Mereces estar bien. Leí la nota varias veces. No sentí ira. Ni alivio. Solo una tristeza serena. Porque todo lo que decía era cierto. Porque, más allá de la infidelidad, lo que nos quebró fue el silencio acumulado durante años. Guardé la nota en un cajón. Bajé a la cocina. Preparé algo de comida, aunque no tenía hambre. Encendí la radio. Una canción suave llenó el ambiente. Me senté a la mesa, sola, con el plato apenas tocado frente a mí. Esa noche dormí en nuestra habitación. No por nostalgia. Sino porque necesitaba ocupar mi lugar. Porque era hora de dejar de esconderme en los rincones de la casa. Me acosté en mi lado habitual. No encendí la lámpara. Cerré los ojos. Escuché los ruidos de la casa, la madera crujía, el viento soplaba afuera, la nevera zumbaba a lo lejos. Todo estaba en su lugar. Todo y nada. No soñé con él. Tampoco con mi esposo.
Soñé conmigo. Caminando sola por un sendero largo, rodeado de árboles altos. No tenía miedo. Solo caminaba. Paso a paso. Sin saber a dónde iba, pero sintiendo que por primera vez cada paso era mío. Y eso, aunque no solucionara nada, era un comienzo. Pasaron los días como pasan las hojas en otoño, una a una, sin hacer demasiado ruido, pero dejando rastro. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo se había movido dentro de mí durante la noche. Era un proceso lento, sin dramatismos, pero profundo. Una especie de mudanza interior, donde empezaba a vaciar espacios que habían estado ocupados por expectativas ajenas, por rutinas impuestas, por la inercia de ser siempre la misma versión de mí. Los primeros días tras su partida fueron silenciosos, casi inmóviles. La casa, pese a seguir siendo la misma, parecía más grande, más fría. No por falta de compañía, sino por la ausencia del hábito. Lo que realmente me afectaba no era la soledad, sino el espacio que dejaban los gestos conocidos, las puertas que ya no se abrían a la misma hora, el sonido de su cepillo de dientes por las mañanas, las llaves sobre la mesa al anochecer. Lo cotidiano se volvió testigo de una despedida sin palabras. Me refugié en la organización. Limpiar, ordenar, tirar. Era una forma de ponerle orden a lo otro, lo que no podía controlar. Abrí armarios, revisé cajas, saqué ropa que ya no usaba, documentos acumulados, recuerdos viejos. Encontré fotos, cartas, postales de viajes. Algunas me hicieron sonreír. Otras, cerrar los ojos y respirar hondo. Entre esas cosas encontré una libreta mía, de hace años. Una que usaba para escribir pensamientos sueltos, frases sin estructura. Al leerme a mí misma en esas páginas, me sorprendió reconocerme. Porque no era la mujer que había sido en los últimos tiempos. Era otra, curiosa, intensa, llena de preguntas. Me di cuenta de cuánto me había ido apagando sin notarlo, como una vela que se consume sin hacer sombra. Decidí empezar a escribir de nuevo. No con intención literaria, ni con estructura. Simplemente como ejercicio de honestidad. Me sentaba en la cocina por las tardes, con una taza de té y mi libreta abierta. Escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que no me animaba a decir en voz alta. A veces solo anotaba una palabra. Otras, páginas enteras. Descubrí que al escribirme me escuchaba. Y eso, de alguna forma, me aliviaba. No volví a hablar con él. El que me miró distinto. El que me escuchó sin juicio. No porque no quisiera, sino porque sentía que necesitaba entender primero en qué lugar estaba yo. Qué parte de lo que viví con él fue verdad, y cuál fue reflejo de lo que me faltaba en otro lado. No quería buscar consuelo en lo que todavía no entendía del todo. Porque merecía algo más que una huida. Y porque por primera vez sentía que estaba empezando a elegir. Una tarde, mientras leía en el jardín, Clara se acercó. Cruzó el portón sin pedir permiso, como siempre. Traía un par de tortas en una bandeja y una mirada que decía más de lo que estaba dispuesta a comentar. Nos sentamos bajo el limonero. Hablamos del clima, de la verdulería nueva, de su nieta que había empezado natación. Pero en un momento me tocó el brazo y dijo, «Estás distinta». Le pregunté qué quería decir con eso. Se encogió de hombros. No sé. Más presente tal vez. Más vos. Esa frase me acompañó durante días. ¿Quién era yo ahora? ¿Y quién había sido antes? ¿Cuánto de lo que mostré durante tantos años era una versión moldeada para encajar en el matrimonio, en la familia, en lo que se esperaba de mí? Empecé a salir más seguido. A caminar sin destino. A entrar en librerías, a sentarme en cafés. Descubrí una biblioteca pública donde empecé a ir una vez por semana. Me ofrecí como voluntaria para ordenar los archivos viejos. Me gustaba ese trabajo silencioso, minucioso. Sentía que al ordenar documentos ajenos, también iba ordenando los míos. Una mañana recibí una carta. Sin remitente. Pero reconocí la letra al instante. Era de él.
No el que se fue de casa. El otro. El que llegó sin aviso y cambió algo sin tocarme. La carta era breve pero cuidadosa. Me decía que pensaba en mí, que no esperaba nada, que entendía mi silencio. Pero que quería que supiera que seguía ahí. No como promesa, sino como verdad. No lloré. Ni sonreí. Solo la leí varias veces. Y la guardé. No respondí. Aún no. Porque algo en mí entendía que por más que lo que vivimos fue real, ahora yo estaba en otro proceso. Uno que no podía compartir todavía. Uno que necesitaba terminar sola. Esa noche volví a leer la carta. Luego abrí la libreta y escribí: no puedo vivir en el mismo lugar que me hizo olvidar quién soy. Fue la primera vez que puse en palabras lo que venía sintiendo desde hacía semanas. No era él. No era mi esposo. Era yo. Era la forma en que me había ido apagando en una vida que ya no me representaba. Y ahora, por fin, lo estaba diciendo. En los días que siguieron empecé a hacer cambios pequeños. Pinté una pared de la cocina, reorganicé los muebles, saqué cortinas viejas. No era una renovación estética. Era una forma de reapropiarme del espacio. De decir: esta casa también es mía. Esta vida también me pertenece. No todos los días eran buenos. Había mañanas en que la culpa se colaba como una sombra. En que me preguntaba si había arruinado todo por una emoción pasajera. Pero también había tardes en que me sentía en paz. En que me reconocía en el espejo sin necesidad de explicaciones. Y en ese vaivén fui encontrando un ritmo nuevo. Una forma de estar conmigo sin exigencias. De aceptar mis errores sin justificarme, pero también sin castigarme. Una noche, mientras escribía en mi libreta, me detuve y leí lo que había anotado: no hay final claro cuando uno empieza a elegirse. Me quedé mirando esa frase. La subrayé. Y supe que, aunque aún no sabía a dónde iba, estaba caminando hacia un lugar que por primera vez me incluía. Pasaron semanas. No podría decir cuántas con exactitud, porque perdí la costumbre de contar los días desde que dejé de esperar algo en particular. Ya no medía el tiempo por los horarios del almuerzo ni por la llegada de mi esposo a casa, porque esa rutina había quedado atrás. Tampoco lo medía por los mensajes que ya no llegaban, ni por las noches en que me acostaba sin saber si el sueño vendría. El tiempo desde entonces se volvió una cosa extraña, no lineal, no precisa. Una sucesión de momentos que me iban tejiendo por dentro de nuevo, de forma lenta pero constante. Empecé a hacer caminatas más largas sin mapa. A veces me encontraba en calles desconocidas, barrios en los que nunca había estado, y me sentaba en plazas donde nadie sabía quién era. En esos lugares encontraba una libertad que nunca había sentido, la de no tener historia, la de no tener un rol que cumplir, ni una etiqueta que sostener. Era solo yo. Una mujer con un bolso, un abrigo, un cuaderno en la cartera. Nadie más. Y eso me alcanzaba. Con el tiempo fui descubriendo nuevos lugares que me ofrecían pequeños refugios: una panadería escondida donde vendían pan recién horneado por la tarde, una librería de usados donde los libros parecían tener vida propia, y una cafetería atendida por una mujer mayor que siempre sonreía sin preguntar nada. Era como si ese nuevo mapa de la ciudad me estuviera mostrando versiones de mí que nunca había explorado. Una tarde, mientras hojeaba un libro en esa librería, encontré una postal entre sus páginas. Era antigua, con una imagen en blanco y negro de un puente sobre un río. Detrás, escrito con lápiz, alguien había dejado una frase: todo lo que no fue aún puede ser. No tenía firma ni fecha. Pero la frase me atravesó. La leí varias veces, como quien encuentra un mensaje dirigido, aunque no sepa de quién proviene. Compré el libro solo para llevarme esa postal. La guardé en mi cuaderno entre las páginas más usadas. Allí quedó como un recordatorio silencioso de que los caminos no siempre terminan donde creemos. La biblioteca donde me había ofrecido como voluntaria se convirtió en un lugar de pertenencia. Me asignaron un rincón lleno de cajas y documentos por catalogar.
Me gustaba trabajar sola, en silencio, entre papeles que contaban historias ajenas. A veces encontraba cartas, dedicatorias, libros marcados. Eran fragmentos de vidas que no conocía, pero que me conectaban con la idea de que todos, de algún modo, pasamos por procesos parecidos. Buscar sentido, intentar comprender, soltar. Empecé a hablar con más gente, pero de forma distinta. Ya no desde la formalidad o el compromiso social, sino desde la curiosidad real. Conversaciones breves con la mujer de la verdulería, con el hombre del kiosco que siempre saludaba con una broma. Descubrí que al abrirme sin contar todo, sin cargar con mi historia, recibía algo nuevo. No compasión, no juicio. Simplemente intercambio humano. Y eso me nutría. Una mañana recibí una nueva carta. Esta vez sí tenía remitente. Era él. La carta era sencilla, escrita con tinta azul, sin adornos. Me contaba que estaba bien, que había retomado sus estudios, que estaba viajando por trabajo. Me decía que había pensado mucho en mí, no desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Que lo vivido le había mostrado cosas que no sabía de sí mismo, y que sin importar lo que pasara, siempre guardaría eso como algo valioso. Leí la carta con calma. No me estremecí. No lloré. No sentí el impulso de correr ni de responder de inmediato. Sentí paz. Una paz inesperada, limpia, que me decía que tal vez, lo más importante ya había ocurrido. Que no todo lo que duele tiene que resolverse. Que a veces solo basta con entenderlo y dejarlo ir. No respondí enseguida. Guardé la carta en una caja donde empecé a poner cosas que quiero conservar, pero que no necesito mirar todos los días. Aprendí que hay cosas que no se superan, sino que se integran. Y él, esa historia, esa parte de mí que despertó, ya estaba integrada. Era una marca, sí, pero no una herida. Mi esposo y yo no volvimos a hablar desde aquella noche. A través de abogados, iniciamos el proceso de separación. Fue menos doloroso de lo que imaginé, quizás porque el dolor más profundo ya lo habíamos vivido mucho antes, en el silencio compartido, en los años donde fingimos que todo seguía bien. Ahora solo quedaba formalizar lo que en los hechos ya era un hecho. Me mudé a un departamento más pequeño, en una zona tranquila, con luz por la mañana y una ventana que da a un parque. Me gusta escuchar los sonidos de la calle, los pasos, las voces lejanas, los perros que ladran. No me molestan. Me hacen sentir parte del mundo. Decoré el espacio con pocos muebles, algunas plantas y muchas estanterías llenas de libros. Todo lo que elegí tiene sentido. Todo lo que hay, lo elegí yo. Empecé a dar talleres de lectura para adultos mayores en el centro cultural del barrio. Nada formal. Nos sentamos en ronda, compartimos textos, discutimos ideas. Me sorprendió cuánto tenía para dar. Cuánto me emocionaba escuchar otras voces, otras perspectivas. Ya no me sentía invisible. Ya no sentía que debía demostrar nada para ser vista. Una tarde al cerrar el taller, una mujer me dijo, se nota que pasaste por algo fuerte. Pero también se nota que volviste. No supe qué responderle. Solo sonreí. Y entendí que en efecto había vuelto. No a donde estaba antes. Sino a mí. El pasado seguía allí, pero ya no me pesaba como antes. Lo recordaba con cariño y con dolor, como se recuerdan las cosas que fueron importantes. Sabía que había tomado decisiones difíciles, que había causado daño, que también lo había recibido. Pero también sabía que al final, me había elegido. Y eso, en medio de todo, era lo más honesto que había hecho en años. Una noche, sentada en mi sillón con una manta sobre las piernas y el cuaderno en las rodillas, volví a leer la postal del puente. Todo lo que no fue, aún puede ser. Me detuve en esa frase largo rato. Y entendí que no hablaba de lo que perdí. Hablaba de lo que todavía puedo construir. Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin peso en el pecho. Porque aunque no sabía qué vendría después, ya no me daba miedo el vacío. Lo había habitado. Y desde ahí,
había aprendido a empezar de nuevo. Con los pies en el suelo. Con la mirada limpia. Y con la certeza tranquila de que esta vez, sí, la vida era mía.